Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación en la cual elegimos hablar sobre las conversaciones difíciles en las reuniones de trabajo. Nada más y nada menos. Y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Eh, Claudia Moya, que es una mujer fantástica, así que voy a esperar a que Claudia se conecte para comenzar a transmitir. Aquí está Claudia. A ver, ahí viene. Ahí está. Claudia, bienvenida. Estaba Hola, comenzando a presentarte. Así que Claudia es una mujer muy especial para mí. Ella, bueno, además de ser una maravillosa mujer, es mamá, es esposa, hace unos panes maravillosos. Así que es una caja de sorpresas. Por eso es mi primera invitada en este ciclo de conversaciones sobre el tema de las reuniones. Y desde lo más formal, Claudia es jefa en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, con amplia experiencia en distintos sectores. Ha trabajado en el área de servicios, ha trabajado en minería y también en el sector de banca, que es donde tuve la oportunidad de conocerla. Así que hoy está aquí como mi colega y mi amiga, pero hace 2 años también estuvo en el rol, durante 2 años estuvo en el rol de mi clienta. Así que esa es la invitada de honor que les traigo. Bienvenida, Claudia, y gracias por unirte a esta conversación. hola Gaby, gracias a ti por la invitación, así que feliz de acompañarte hoy día en este tema que resulta tan interesante. Sí, fíjate que una de las cosas que viene ocurriendo y que nosotros lo hemos conversado en otras oportunidades es que el espacio de las reuniones comienzan a tomarse la agenda y también el mundo emocional, ¿no? De los líderes y de los equipos de trabajo. Entonces yo quisiera conversar contigo sobre esas reuniones que además se vuelven más complicadas porque los temas a tratar son para algunos líderes conversaciones difíciles. ¿Y por qué lo digo así? Porque finalmente la conversación es difícil dependiendo si es difícil o no para mí. Entonces, una aclaratoria es que cuando hablamos de conversaciones difíciles, una conversación que puede ser difícil para mí quizás es muy fácil para Claudia. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuáles crees que son esas conversaciones que se les hacen difíciles a algunos líderes que tú has acompañado desde tu rol de recursos humanos? Sí, mira Gaby, justo ahora, bueno, hace muy poco estaba haciendo justamente un trabajo con líderes respecto de cuáles son esas conversaciones difíciles. Y antes de responderte eso, ir un poquito más atrás, que una de las preguntas era, ¿y qué es una conversación difícil? Claro, de hecho no las hicieron. Sabes que ayer dejé como la, la cajita de preguntas y una de las preguntas que tenía para el final que nos habían hecho es, bueno, ¿qué es una conversación difícil? Claro, pensamos que a veces quizás tienen un concepto ya de qué es lo que es y mira, uno va a buscar información y te vas a encontrar con 1000 definiciones. La verdad que a mí la que más me hace sentido es la conversación difícil es aquella que para uno resulta incómoda, más difícil de abordar, que te genera Claro. cierta intranquilidad, porque como tú lo decías, una conversación difícil para mí puede que para ti no tenga nada de difícil. Entonces va a ser difícil una conversación cuando nos genere cierta intranquilidad o incomodidad o estemos complicados de abordar ciertos temas. Nos damos cuenta porque no estamos tranquilos, sentimos miedo a las reacciones que pueda haber y los resultados también que, que podamos obtener de esa conversación. Entonces, era cómo la identificamos. Bueno, esas emociones empiezan a aparecer cuando estamos frente a una conversación difícil. Las queremos evitar y por otro lado a veces incluso no sabemos cómo abordarlas, finalmente por miedo, por no herir a la otra persona, Claro. diversas razones. Y fíjate que
una de las preguntas que yo le hacía, ¿cuáles son las más difíciles para ustedes? Ajá. Y eran líderes de una organización, todos con equipos a cargo, y la mayoría de esas conversaciones tenían que ver con evaluaciones del desempeño, con lo difícil que se le hacía es entregar feedback a aquellas personas que probablemente el feedback era bajo. También Ajá. aparecía... Sí. Déjame como hacer una pausa en eso que estás diciendo, porque si no se me va a ir la idea. Fíjate que es muy interesante lo que nos estás contando que aparece en ese estudio que hiciste. Porque por un lado están las conversaciones difíciles cuando me da miedo abordarlas, no porque yo sea cobarde, muchas veces es miedo porque puedo dañar al otro con esto. Porque a veces Así es. entendemos el miedo como la falta de coraje, que es a mí el que me pone nervioso, pero qué bonita esta otra cara que nos estás mostrando, que como líder a veces se me hace difícil porque siento que puedo dañar la relación o que puedo dañar al otro. Y es una lista de cuidado de los líderes con su equipo. Y bueno, y desde allí que puede ser difícil para muchos de ellos el tema de la evaluación de desempeño, sobre todo cuando es deficiente o hay brecha. Exacto. Y aún súmale a esa evaluación de desempeño cuando entre líderes y colaboradores hay cierta relación de cercanía. Ahí le agregaban más dificultad a sus conversaciones, como que las descifraban en distintas escalas. Entonces, aparecía mucho eso, yo creo que es la conversación más común dentro de los líderes, como difícil. También estaban las conversaciones a veces con los hijos, conversaciones para pedir perdón. Qué lindo que aparezca ahí también, porque a Sí. veces pedir perdón se nos hace de verdad una conversación muy difícil y no sabemos cómo abordarlo. ¿No? Y que como líderes no somos perfectos, a veces cometemos errores y errores grandes, que no es suficiente una disculpa, sino un perdón, o como dirían aquí en Chile, nos mandamos un condoro, ¿no? Es como... Sí, y eso no pasa solo en las organizaciones o como líderes, nos pasa como personas, seres humanos, en nuestra familia, con nuestros amigos. Así que eso, hay la verdad que una lista larga y cada uno tiene su propia lista de cuál es la conversación que le hace más difícil, pero en ámbitos del liderazgo, fíjate que dar feedback era lo más complejo como líderes en el estudio, al menos que yo tuve la oportunidad de hacer. Me encanta, te voy a seguir preguntando sobre este estudio. Fíjate que conversaba con Lourdes, que fue alguien también que se conectó en la vez pasada, que es líder de una empresa con la que tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela y que ahora vive aquí en Chile. Y en esa conversación ella me decía, mira, muy interesante los tips que estás dando sobre el manejo de reuniones efectivos, algunos a mí me han funcionado, pero pasa que a veces también los aplico y la conversación no fluye. Y entonces yo le decía, bueno, hay factores como de metodología de la reunión que hace que fluyan, pero muchas veces lo que no fluye no es porque no estamos haciendo esos factores, sino porque hay una conversación previa que no se está dando. Y yo creo que muchas veces lo que pasa en las reuniones más de coordinación es que no fluyen porque tenemos pendiente una conversación difícil, que la vamos postergando o la vamos evadiendo y eso va afectando la relación y el flujo conversacional entre personas y a veces entre equipos también. No sé si tienes alguna recomendación de cómo tener, o sea, qué recomendaciones le puede dar a estos líderes para tomar el coraje y cuáles son esos tips para poder hacer las conversaciones difíciles. Sí, mira, ahí yo te voy a compartir más bien lo que he hecho en la práctica y que he tenido la oportunidad también de aprender en la práctica y he visto que ha funcionado, porque lectura hay bastante, pero a veces yo digo, me piden y digo, pero si está todo ahí, y claro, me dice, pero es que es Mm, mucho y no puedo clasificar lo que necesito. Entonces, así es. bueno, yo creo que funciona tanto para reuniones o conversaciones con equipos y una conversación individual. Una de las preguntas que había por ahí, alguien parece que te la hizo, no sé, y puedo tener una conversación difícil uno a uno.
Sí, era una de las preguntas que Aparecía. teníamos pendientes. Pero en unas reuniones, mira, yo he visto reuniones y he sido parte de reuniones, me acuerdo un trabajo hace 2 años que hicimos con un grupo de líderes, donde uno de los temas eran preguntas acerca de cómo abordar mejor las reuniones, porque mucho silencio, caras, tensión, momentos que así casi que el ambiente se corta con un hilo, como dicen, y incorporamos algunas prácticas simples como en el rol del liderazgo. O sea, es clave, tú decías, a veces no tenemos las conversaciones previas a esa reunión y quizás es una conversación incluso con uno mismo de definir el propósito de esa reunión, el objetivo, para qué estoy haciendo esta reunión, qué quiero lograr y cuál es el resultado que espero luego de tenerla. Ahí te aparecen un montón o sea, de preguntas y respuestas que te van a permitir a ti gestionar mejor la reunión. Porque si respondes para qué necesitas esa reunión, cuál es el resultado que esperas, vas a poder prepararte, coordinarla, avisarle a las personas y si necesitas algo puntual de alguno de los integrantes, y vas a poder liderar la reunión, no dejar en manos de lo que ahí suceda. Entonces, haciendo esos cambios como en el rol del líder muchas veces, porque se genera, me refiero al líder, al quien dirige la reunión, siempre hay alguien que está a cargo de dirigir la reunión, ayuda mucho. Y ayuda también no solo a quien dirige, sino a los participantes, porque muchas veces somos Claro. llamados a reuniones y no tenemos idea para qué estamos citados y tampoco preguntamos, pero eso es algo que yo he visto en la práctica que haciéndolo, la verdad que nos facilita mucho más gestionar una reunión. Sí, eso es parte de lo que compartíamos en la conversación de la semana pasada y que está en el ebook que si no han descargado, vayan a mi biografía a descargar de 3 pasos para hacer reuniones efectivas y optimizar sus tiempos. Claudia, ahora yo tengo el para qué claro. O sea, muchos líderes dicen, no, Gaby, o Claudia, yo tengo el para qué claro, yo quiero lograr este resultado, estas son las personas involucradas, pero, y ahí aparece como en los espacios de coaching o en las conversaciones más individuales cuando lo hacen desde tu rol de recursos humanos, pero es que yo sé que fulano o Carmen o Pedro, para ponerle unos nombres, nunca hacen lo que uno quiere, eso es ir a perder el tiempo, es decir, es como si hay una resistencia y un juicio preconcebido en ir a conversar con el otro. Entonces, cuando yo tengo claro el para qué, pero tengo ese sistema de juicio, ¿cómo los ayudamos para que puedan ir a conversar previo con Carmen o Pedro a conversar sobre esta dificultad que tienen para conversar antes de ir a coordinar acciones delante de sus equipos? Sí, yo te diría que ese ya es abordar una conversación difícil, ¿no? Porque algo te Sí, está pasando con la persona y no está dando resultados. O sea, y yo te diría que lo primero siempre, ante cualquier conversación difícil que uno tenga, es prepararse, es saber, como tú decías, es para qué quiero conversar, qué espero lograr y con qué yo me voy a quedar tranquilo, porque algo parece que no está funcionando en esa relación. Y como segunda cosa, antes de la conversación, yo diría que mires esa evidencia, los hechos, y los separes de tus pensamientos o la interpretación. ¿A qué me refiero con eso? Porque una vez, mira, un líder me dijo, ¿cómo le digo a esta persona que es poco cordial con los clientes? claro, Y entonces, eso era el juicio, te fijas, era algo que él estaba interpretando, pero claro. en realidad lo que él veía eran ciertas acciones que cuando contestaba el teléfono lo hacía de una manera determinada o cortaba y le pegaba, no sé, al teléfono. Ves la diferencia. Entonces, lo primero, prepárate, responde a estas preguntas básicas y separa bien los hechos, la evidencia de tus juicios, tus interpretaciones. Y luego tengas esa conversación difícil, citando a la persona, poniéndola de antemano, informándole para qué. Muchas veces citamos a la gente a conversar y no les decimos para qué.
o lo hacemos en Así un es. minuto, de imprevisto, pasa 5 minutos a mi oficina. Cuando una conversación es importante para ti porque algo estás cuidando, yo de verdad invito a agendarlo con anticipación, invitar a la persona a esa conversación, acordar con él una fecha y hora o ella para poder conversar. Luego, hablar de las evidencias, de los hechos, Claro. no de las interpretaciones. O sea, a mí me pasa que tú haces tal y tal cosa. Y no hablar de la persona, sino que más bien de las acciones que te hacen a ti sentirte o mirar de una determinada manera. Claro. Y por supuesto, y muy relevante, escuchar al otro, indagar por qué, qué le pasa, qué interpretación tiene de lo que tú le dices. Creo que eso es muy relevante, Gaby, poder escuchar e indagar. Y también ver cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos en conjunto a partir de que estamos conversando esto, qué acción vamos a tomar para mejorar a futuro. Pareciera que entonces hay un mundo de las conversaciones difíciles que aparecen en un espacio más individual, pero también muchas veces aparecen en el espacio de equipo. A mí me ha tocado acompañar equipos con eh, quiebres importantes en la relación, a veces en la relación entre el equipo y el líder, o a veces en la relación entre algunos miembros. Y estas conversaciones también tenemos que diseñarlas de manera grupal. Y tienen un diseño bien cuidado, sobre todo si el número de personas que están teniendo esta dificultad son 3-1, por ejemplo, o 3-2. Es decir, cómo hacemos el diseño para poder conversar de lo que está mermando la confianza del equipo, la fluidez emocional, sin caer, como le digo yo a veces, en poner a alguno de los miembros contra el paredón. Es decir, bueno, no es una conversación de catarsis. Y yo creo que eso es importante distinguirlo. Cuando hacemos reuniones para tratar conversaciones difíciles, no son conversaciones de catarsis donde vamos a ir a decir lo que me pasa, lo que yo creo, lo que siento, y bueno, ya yo me descargué y dije todo sin cuidar al otro. No, es poder mostrar lo que nos pasa, sobre todo si las hacemos grupales, cuál es nuestro punto de vista, poder escuchar a todo el equipo y sobre todo generar acuerdos que permitan hacerse cargo de ese quiebre de relación. Entonces, para los que nos están escuchando, en las reuniones que llevan a cabo conversaciones difíciles se pueden hacer en el espacio de 1-1 y se puede hacer en el espacio de equipo. Yo diría que ¿cómo sabemos cuál es el camino? Cuando la dificultad la tenemos con una persona, es en lo individual, y cuando es una dificultad grupal, es decir, que nos está afectando a todos, hay que también generar las conversaciones de equipo. Muchas veces yo creo que el rol de recursos humanos, por eso es que a veces los cargos se llaman business partner o similares, y muchas veces de los coaches que apoyamos organizacionalmente es poder servir de moderadores cuando se trata de equipo o servir de mentoring, como haces tú muchas veces con los líderes de tu organización, para ayudarlos a hacer ese diseño previo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que es tan importante, Claudia? Y yo sé que tú has sido vocera de esto en tu organización porque lo estuvimos trabajando juntas, y para ti era muy estratégico y muy relevante que pudiésemos entrenar al equipo de líderes de tu empresa en competencias conversacionales. Cuéntanos un poquito por qué crees que es tan relevante y si viste algún cambio el antes y el después. Sí, mira, yo creo que es súper importante tener las conversaciones difíciles, ya sea grupales, individuales, normalmente se dan más en ámbitos individuales, pero poder gestionarlas te permite, eh, mira, muchas veces pensamos cosas y no las decimos. Entonces, básicamente una conversación difícil, ¿para qué te sirve? Es para decir aquello que piensas y que muchas veces no está presente.
tener cierta, yo creo que no hay una fórmula única. Me ha tocado a mí tener conversaciones difíciles, me ha tocado acompañar a otros a tenerlas, y no hay una forma única, pero que he visto, Gaby, que quien se prepara o quien sigue, y a mí yo en lo personal lo he seguido y por eso sé que funciona, ciertos pasos para poder tenerla, de verdad que aprendes a vivir cómodo en una situación incómoda. Ujú. Como, mira, una conversación difícil nunca va a ser cómoda, pero No. es poder vivir en esa incomodidad, habitar esa incomodidad, más preparado de manera que tú te quedes tranquila con ello. Yo donde lo he visto más en las evaluaciones de feedback, mira, el año pasado nos pasó algo muy curioso, en plena pandemia. Me Eh, acuerdo, sí. Plena pandemia, y una pregunta, te digo, esto parte en marzo, nosotros en junio tenemos una evaluación de retroalimentación, una conversación con las personas para decirle cómo lo han hecho. Y la interrogante era, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque era a través de una pantalla, porque no estamos presencial. Y de verdad que estuvimos, o sea, habían resistencia incluso de los líderes a tener esa conversación. No, me decían, porque ¿cómo va a ser posible conversar a través de una pantalla? Bueno, finalmente seguimos adelante y post todo el proceso, la verdad que nos dimos cuenta de que fue lo mejor que pudimos hacer. Los preparamos, obviamente, no fue al azar. Todos nos preparamos, todos hicimos hasta simulación de las conversaciones, seguimos todos estos pasos que yo te comparto, que después podemos compartírselo a la gente si quieres. Sí, claro que sí. Nos preparamos y fíjate que fue una, en muchos casos conectó a esos líderes que estaban tan distantes por el tema de esto de la pantalla, los conectó con sus equipos y finalmente dijeron que bueno que lo hicimos. Entonces, para mí, yo creo que como líderes, poder tener una mejor forma de lidiar con las conversaciones difíciles, poder tener esta herramienta, la verdad que nos facilita un poco la vida en eso, porque es una situación incómoda. Y yo creo que es importante lo que estás diciendo, porque en este mundo híbrido no es una excusa para no tenerlas o esperar a tenerlas cuando nos veamos. De hecho, ya hay equipos, estoy acompañando un equipo que es del clúster andino y el equipo está conformado por personas de Colombia, Ecuador y Perú, y son equipos que ya naturalmente las reuniones de equipo son virtuales porque físicamente no podemos tomar un avión para reunirnos todas las veces que un equipo necesita, pero también ocurre en personas que están en el mismo país y que ahora tenemos como esta modalidad de trabajo por turnos o híbrida y que es importante aprender a tenerla física o virtualmente. Yo creo que ahí el clic o lo verdaderamente importante para ese líder es, además del diseño, es cómo logra conectividad emocional indistintamente del medio, ¿no? Y hay algunas recomendaciones que se puede dar. Claudia, tenemos una pregunta aquí en el chat que quiero hacerte porque nos dicen, ¿cómo abordar la desvinculación de alguien? Sin duda, es una de las reuniones más difíciles que he tenido y no tuve ni ayuda ni preparación de recursos humanos. Entonces, Wow. ¿qué recomendación le puedes dar? Sin duda, yo también creo que es una de las conversaciones más difíciles que podemos tener. En tu Sí, experiencia, ¿qué recomiendas? sí, mira, en mi experiencia, esa no me ha tocado que sea una conversación que tenga, por muy difícil, que tenga un final feliz ni nada. Es una sensación de emociones ahí, me ha tocado estar presente, me ha tocado también vivirlas y mi experiencia, la verdad que como cuando una desvinculación, ¿qué es lo que te ayuda o me ha servido a mí? Es que ojalá esa desvinculación haya tenido un camino bien preparado, con un feedback o dando señales de a la persona de que su desempeño no ha estado, digamos, al nivel que uno espera. Entonces, yo creo que lo único que
permite hacer esa conversación menos difícil, que es lo que al menos yo he visto en la práctica. Si alguien conoce otra fórmula, me la comparte, porque es cuánto has preparado previo o no la situación. Y por eso las conversaciones de feedback son tan importantes. Me pasa a veces que un líder me dice, tengo problemas con esta persona, ya no aguanto más, la quiero despedir. ¡Pum! Ok, le digo, voy a mirar registro, historia de su desempeño y está todo muy bueno. Entonces digo, a ver, ¿qué pasa acá? No, ¿cómo? ¿Cómo? Ahí es más difícil. Entonces, ¿cómo te paras tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te ayudo con esto? No tengo cómo. Y a veces hemos suspendido procesos por lo mismo, porque no hay evidencia, no hay una historia. Justamente porque previo a eso no había sido posible tener esa conversación difícil y decirle a la persona que realmente no estaba Claro, al nivel que debía estar. claro. Entonces, no tengo un tips, una cosa que te va a funcionar, porque son conversaciones de verdad muy dolorosas desde mi experiencia. Sin embargo, he visto que funciona mejor cuando el camino está más preparado, la persona nunca se espera una situación como esa. Sin embargo, cuando sabe que no ha mejorado y no ha estado a la altura, lo asume con mucho dolor, sin duda, pero se hace, no sé si más fácil, la verdad no es más fácil, pero a hacerlo así, de imprevisto, donde no tienes cómo, de verdad ahí es que te salga lo mejor posible, porque uno desvincula por razones o de desempeño o porque de verdad hay situaciones de reestructuración que no tienen explicación y el cargo desaparece, son más imprevistas y esa es la respuesta. Y es doloroso, uno trata de empatizar, pero no hay más, ¿te fijas? En cambio, en un desempeño uno va preparando el camino. Pero a veces un cargo Sí. se elimina, una posición se elimina y no nos queda más que comunicar esa decisión. Y no se trata de la persona. Eso me ha pasado, que a veces yo digo, no se trata, no se trata de ti, se trata como de la situación. A veces es mejor Eh, escuchar. eso te iba a decir, porque cuando se trata de un bajo desempeño, por lo general hay conversaciones previas que ya no es tan sorpresivo, aunque siempre tiene su deje de sorpresa, ¿no? Pero cuando se trata de procesos de reestructuración, incluso a veces es muy, muy doloroso, porque yo me he encontrado acompañando emocionalmente a líderes que tienen que tener estas conversaciones y me dice, a ver, es un tema de reestructuración, muchas veces pasa, sobre todo en transnacionales, que la reestructuración ni siquiera la elige el país, sino son estrategias de negocio que vienen de corporativo. Y me dice, y la persona es excelente, tiene competencia, es súper loable y tenemos que tener la conversación. Entonces, mi recomendación ahí siempre para los líderes que me ha tocado acompañar a diseñar estas conversaciones es, por más dolorosa que sea, el objetivo de una conversación de desvinculación tiene que ser cuidar la dignidad de la persona que sale. Es decir, es poder hacer este cierre con el cuidado necesario para entender que muchas veces no tiene que ver con desempeño, no tiene que ver con algo personal, tiene que ver con un proceso. Estoy de acuerdo que no, igual suena lindo, no es fácil, pero finalizado el proceso, cuando se hace con el cuidado de la dignidad de todas las personas que están saliendo de la organización, queda satisfacción. Yo he escuchado a personas diciendo, ¿sabes qué? Mi jefe me desvinculó y ha sido de las mejores conversaciones que he tenido, o como jefe sigue siendo un referente, porque la manera en que me trató no lo hace nadie. Entonces, yo creo que incluso para dejar impacto, huella en el liderazgo, tener esa conversación con el cuidado es importante. Y también me consta que es importante para estos líderes tener apoyo. Entonces, Sí, no. tener apoyo de recursos humanos, tener apoyo de su misma jefatura, tener apoyo de un coach, es poder darse el permiso de contenerse también emocionalmente, porque les pasan cosas. Yo he acompañado a líderes que no es primera vez que lo hacen y cuando se vienen estos procesos incluso comienzan a sintomatizar
de los nervios, de las emociones que le produce. Sí, sin Esperamos duda. haber contestado la pregunta, aunque no hay una receta. No hay una receta No. para hacerlo. Pero lo que tú dices, me quedo con eso, Gaby. Me ha tocado vivir esa situación en reestructuración y me ha tocado estar de los dos lados de la mesa. Y uno dice cuidar la dignidad, sí, que es fácil decirlo, ya, ¿y cómo cuido la dignidad? ¿Cierto? Nosotros vamos bajando ahí un poquito, porque eso es lo que las personas necesitan, saber cómo cuidan esa dignidad. Pero es como cuidar al otro, empatizar con eso. Finalmente nos toca dar esa noticia, la cual el otro no es responsable, sino y acompañarlo en ese momento, acompañarlo desde el silencio, desde el cuidado, desde la contención más bien. Y que no se trata de él ni de mí, es un momento, yo creo, para cuidarse ambos, como tú dices, porque a mí me lo han dicho de todas formas y creo que la que más rescato es cuando ha sido desde el cariño. El mensaje es duro, yo siempre digo, duro con la idea, pero cariño con las personas. Así es. Claudia hizo una guía fantástica de recomendación. Bueno, a mí me pareció fantástica porque logra sintetizar, hacerlo simple, legible, de algunos tips para tener conversaciones difíciles. Entonces, quienes están conectados o vean esto después y quieran esa guía, por favor escríbanos en el directo del Instagram con su correo electrónico para yo poder hacérselas llegar, porque Claudia muy generosamente me dio permiso para compartirla. Y como para ir resumiendo, porque ya tenemos la media hora y Claudia y yo nos enteramos hace 45 minutos que hoy hay partido. Por cierto que es Chile contra Venezuela, acá en Santiago. Y bueno, mucha gente que está aquí conectada querrá ir a prepararse también para ver el juego, de verdad, incluidas nosotras. Entonces, para ir resumiendo, aquellas reuniones que muchas veces no fluyen es porque previo tienen una conversación difícil que no nos hemos atrevido a tener. Necesito hacer una pausa para mandarle un abrazo grande a David, que está conectado. Gracias a David nos conocemos, Claudia y yo. Así que gracias también por conectarnos. Por ahí vi a Paula y a la Chichi también, les mando un abrazo. Todos son líderes de la organización donde trabaja Claudia. Y después, siguiendo como con el resumen, es poder decir, bueno, si la reunión a la que voy a ir tiene como objetivo tener una conversación difícil, preparemos nuestro cuerpo, nuestra emoción, diseñemos esa conversación, separemos evidencias de nuestros juicios, de nuestra emocionalidad, preguntémonos para qué la vamos a tener y sobre todo con qué queremos salir, cuáles son las acciones que se hacen cargo de esa dificultad para poderla acordar con el otro. En síntesis, hay que prepararlas y por favor no postergarlas. Postergar las conversaciones difíciles lo que hacen es deteriorar la confianza de la relación y de las relaciones de equipo. Y son piedra de tranca para la coordinación de acciones de cualquier proceso. Entre líderes y sus equipos, entre equipos incluso, porque a veces son conversaciones interáreas. Entonces, trabajemos como líderes en fortalecer nuestro músculo y en tener el coraje para prepararnos y tener estas conversaciones difíciles. Claudia, no sé si quieres decirnos algo más. Estoy súper agradecida de este espacio y como siempre una rica conversación contigo. No, gracias a ti, Gaby. La verdad que un lindo espacio. Es un tema que yo creo que nos interesa a todos y ojalá todos pudiéramos aprender un poquito más de esto. Gracias a todos. Por ahí veo muchas manitos, corazones. Sí. Gracias a todos los que nos acompañaron previo al partido, además. Y lo que necesiten, las dudas que se hayan quedado, estoy feliz de luego contestar. Así es, muchas gracias Claudia, gracias a todos, vamos a seguir compartiendo información este mes, por ahí se vienen más sorpresas en torno a poder acompañarlos
como líderes a tener mejores reuniones más efectivas y que eso se traduzca en una agenda más balanceada entre trabajo y vida personal. Un abrazo grande, grande, grande y nos vemos. Gracias, Claudia. Chao, chao. Chao, chao a todos, gracias.